Mi nombre es Ángel Villanueva. Vamos a resolver un ejercicio del trabajo práctico sobre grupos. En la sección 3, que está dedicada a subgrupos, tenemos el ejercicio 4, en el cual nos dan el siguiente conjunto, z por z, o sea, los enteros por los enteros, que son los pares ordenados AB, donde las A y B tienen que ser números enteros. Sobre este conjunto se define la operación de la suma, definida del siguiente modo: cuando hacemos el par AB más el par CD, se suma coordenada a coordenada, es decir, la primera coordenada va a ser la suma de A más C y la segunda coordenada va a ser la suma de B más D. Bueno, se tiene que este conjunto z por z con la suma es un grupo, y en el ejercicio nos piden que marquemos todas las opciones siguientes que sean un subgrupo de z por z con esta operación. Entonces, bueno, donde los conjuntos que nos dan son los siguientes y los vamos a ir analizando caso por caso. Primero vamos a recordar que si tenemos un grupo y nos dan un subconjunto de G, se dice que es subgrupo si es cerrado con la operación, es decir, si tomamos dos elementos de este subconjunto con la operación del grupo, cuando opero entre ellos vuelvo a caer en H, es decir, es cerrado. Si está el elemento neutro del grupo y si todos los elementos de este conjunto, su inverso también cae en el conjunto. Entonces, hay dos elementos destacados, o sea, hay un elemento destacado que es el elemento neutro. Notamos que el elemento neutro en z por z es el 0, 0, pues cuando agarramos cualquier elemento acá y lo sumamos con el 0, 0, vemos que actúa como elemento neutro, como la identidad. O sea, A, B más el 0, 0, por definición es sumar primera coordenada con primera coordenada, acá, y segunda coordenada con segunda coordenada, acá, y vemos que nos devuelve AB. Y lo mismo de al revés. Si hacemos 0, 0 más el AB, ocurre lo mismo. Es decir, el 0, 0 es el elemento neutro. Y además, queremos saber cómo son los inversos de todos los elementos en z por z. Si tenemos AB en z por z, su inverso va a ser menos A menos B, que también está en z por z, porque si A es entero, menos A, su inverso aditivo también es entero, y lo mismo con B. Y vemos que efectivamente es el inverso, pues AB más menos A menos B, se suma coordenada a coordenada, y A menos B, la primera coordenada es 0, y B más menos B, la segunda coordenada es 0. Y haciendo la cuenta conmutativa es lo mismo. Con esto en mente, ahora podemos analizar si los conjuntos que nos proponían eran subgrupos de z por z. El primer caso es, el conjunto es 2z por z, donde quiere decir que en la primera coordenada tenemos que tener un entero que es múltiplo de 2, y en la segunda coordenada cualquier entero. Bueno, veamos primero si es cerrado, para ver si es un subgrupo. Si tomamos dos elementos en 2z por z, como los conjuntos tienen que ser los elementos en este conjunto, la primera coordenada es un múltiplo de 2. Cuando los sumamos, vemos que en la primera coordenada tenemos 2a más 2c, y en la segunda coordenada b más d. Y notamos que en la primera coordenada podemos sacar factor común 2. Entonces, efectivamente está en 2z por z, pues en la primera coordenada tenemos un múltiplo de 2, un entero múltiplo de 2, y en la segunda coordenada tenemos un entero. Segundo, teníamos que ver que el elemento neutro esté en este conjunto, y el elemento neutro es el 0, 0, y efectivamente está en 2z por z, pues tenemos que asegurarnos que la primera coordenada es un múltiplo de 2, y 0 es múltiplo de 2, pues es 2 por 0. La segunda coordenada es un entero y el 0 es entero. Y por último, tenemos que ver que dado un elemento en 2z por z, este es su inverso. Sabemos que el inverso de 2a, b es menos 2a menos 2b, y está en 2z por z, pues estamos viendo que la primera coordenada es múltiplo de 2. Es 2 por menos a. Por lo tanto, 2z por z es un subgrupo de z por z con esta operación. En el segundo caso teníamos que el conjunto a analizar era z por 1, donde z por 1 son los pares ordenados en los cuales la primera coordenada es un entero y la segunda coordenada es 1. Notamos que no es subgrupo, pues no es cerrado.
Es decir, si tomamos dos elementos en z por 1, por ejemplo el A1 y el B,1 y los sumamos, vemos que la primera coordenada es A más B, en la segunda coordenada es 1 más 1 que es 2, que naturalmente no está en z por 1, pues la segunda coordenada nos quedó que era 2 en vez de 1. A su vez también podríamos ver que el elemento neutro no estaba en z por 1, pues el 0, 0, la segunda coordenada no es 1. Y lo mismo con los inversos. Por ejemplo, el A1 es un elemento que está en z por 1, pero su inverso es menos A menos 1. La segunda coordenada es distinta del 1, es decir, no está en z por 1. Y por último, vemos que, acá es un circulito, por último vemos que z por 0 con la operación de la suma es un subgrupo. Acá el conjunto z por 0 es los pares con la primera coordenada un entero y la segunda coordenada tiene que ser 0. Veamos que cerrado, tenemos estos dos elementos A0 y B0 en z por 0, cuando los sumamos vemos que en la primera coordenada nos queda más B, que es un entero, y en la segunda coordenada 0 más 0 es 0, es decir, vuelve a caer en z por 0. Segundo, queríamos ver que el neutro, el elemento neutro, que es el 0, 0, esté en z por 0, y efectivamente está, porque el 0 es entero, y acá el 0 es 0 como queríamos. Y ahora queremos ver que, dado un elemento A0 en z por 0, esté su inverso, y sabemos que su inverso es menos A0, que está en z por 0, pues menos A es entero, y por lo tanto tenemos que z por 0 con esta operación es un subgrupo de, acá otro error de tipeo, de z por z con la operación dada.